Mi nombre es Bulmaro Matías Ortega y quiero comentarles sobre un tema importante que son los principios rectores del proceso penal acusatorio. Como preámbulo a este tema, es básico y esencial comprender que es lo que da su significado en materia a este sistema acusatorio. Y será necesario comprender que estos principios serán los encargados de regir el proceso penal acusatorio de principio a fin. En estos principios son la médula de este sistema acusatorio por el cual ninguno de ellos podrá dejarse de aplicar, con excepción del principio de publicidad, y el cual posteriormente explicaremos en qué momento tendrá dicha excepción. Es decir, su aplicación no será sujeta a discreción de ningún órgano jurisdiccional. Dichos principios estarán contemplados en nuestra Carta Magna y dicho sea de paso el lugar donde se encontrarán el sustento legal, porque si bien es cierto que este modelo acusatorio no tenía cavidad dentro de nuestro sistema penal mexicano, es necesario que se convierta en ley positiva, la cual es la única que tiene cavidad de ser aplicada de manera coercitiva dentro del territorio nacional. Y es la reforma que se hizo al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contempla dichos principios rectores del modelo acusatorio, será únicamente claro, conciso, respecto a los principios contemplados en el artículo 20 de la Constitución Política Mexicana, en reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. Uno de los principios es la publicidad. En este principio es el encargado de dar a conocer de manera pública el sano desarrollo de todas y cada una de las audiencias dentro del modelo acusatorio. La manera en la que aplica su práctica es mediante el libre acceso al recinto jurisdiccional, porque de esta manera como las masas podrán presenciar cómo se imparte la justicia dentro de dichos recintos. De esta manera que un pueblo se le permite ser parte de un juicio, cerciorándose con ello que durante el desarrollo de tal juicio se permita ser un observador. Esto, sin lugar a dudas, dará cavidad en el sentir de un pueblo a que todos serán juzgados de una manera equivalente y para todos. Con esto se pretende ser lo más transparente en el actuar de un órgano jurisdiccional y dejar sin duda que la aplicación de justicia se realiza a vista de cualquiera que desee ser espectador dentro de dicho recinto. Sin embargo, en un principio comenté que la aplicación de todos los principios rectores del procedimiento penal acusatorio no estarían a discreción de una autoridad jurisdiccional, sino que son la aplicación necesaria y forzosa para el desarrollo de dicho modelo. Pero como toda regla siempre hay una excepción. En dicho modelo acusatorio este principio será la excepción de toda vez que en situaciones en las que por su propia naturaleza pongan en peligro la vida de una persona al ser juzgada en público y den cavidad a exponer la integridad física de un testigo o del propio acusado, el motivo por el cual podrá llevarse a puerta cerrada el desarrollo de dicho proceso. Otro de los principios es la contradicción. Será este principio el encargado de dar la igualdad de armas dentro del desarrollo del modelo acusatorio. Las partes de este momento tendrán en su poder el conocimiento de cada argumento que haga valer la contraparte dentro del juicio, con la finalidad de que cada uno pueda realizar su réplica a dicho argumento. Es decir, tu argumento contra mi argumento. Es importante precisar que será este principio el que dará la igualdad entre las partes, pues todo aquello que se comente en el órgano jurisdiccional, dentro y fuera del recinto jurisdiccional, también tendrá que tener conocimiento pues ambas partes. Pues por lo que se pretende con la aplicación de dicho principio es no dejar en ningún momento en ventaja a alguna de las partes dentro de un proceso. Otro de los principios es la concentración. Este principio no es otra cosa que la sustentación
del juicio en una sola audiencia. Claro, hasta donde sea posible, toda vez que la misma naturaleza del juicio le permita, es decir, podrá haber ocasiones en las que se requiera más de una audiencia para la sustentación de un juicio. Con este principio se pretende la carga procesal que enfrenta cualquiera de nuestros órganos jurisdiccionales. Esto es así en razón del tiempo que tiene que esperar el acusado únicamente para ser sujeto de un proceso. La velocidad en la que se desenvuelva un juicio es sustentacial con la finalidad de no dejar en la incertidumbre al acusado respecto de una resolución judicial. El modelo acusatorio busca hacer una garantía en los derechos del acusado y es por este motivo que la concentración dentro de un proceso es tan importante como todos los principios que contempla nuestra Carta Magna. Otro de los principios es la continuidad. Este principio lo que busca es que el desarrollo del proceso sea una velocidad real dentro de todo el proceso, es decir, que la aportación, la admisión y el desahogo de las pruebas se lleven con una secuencia que permita el total y libre desenvolvimiento del proceso. Cada principio va interrelacionado con uno con otro y la continuidad en el proceso permite la concentración de un proceso que pueda darse, toda que no darse la continuidad en un proceso lógico será que un juicio no pueda sustentarse con una sola audiencia. Deberemos tomar en cuenta que ninguno de estos principios pues, es independiente uno del otro. Otro de los principios también es la inmediación. Este principio en lo particular realmente da un cambio en el modelo acusatorio, ya que asegura la permanencia de los jueces dentro de sus mismas causas penales, muchas de las ocasiones, por no mencionar que casi todas las ocasiones en el anterior modelo, los acusados no conocieron a los jueces encargados de la sustentación de su causa penal. De hecho, con esto se pretende que el juez que conozca desde el principio del proceso sea el encargado de conocer dicha causa hasta su conclusión. Esto es así en razón en que este nuevo sistema de jueces tendrán conocimiento de los hechos hasta con la iniciación del juicio, las cuales tendrán que ser narrados por las partes de forma verbal. Esto implica que ellos serán conocedores de los hechos que dieron origen al juicio y por consiguiente serán estos los que tengan los elementos necesarios para resolver dicho proceso. La presencia de un juez dentro de un recinto jurisdiccional dará al procesado la garantía de ser escuchado de su propia voz por el órgano jurisdiccional. Esto a su vez se traduce en cumplimiento de una garantía para el procesado. Pero no dejemos de lado también que la víctima podrá ser escuchada de propia voz por dicho órgano jurisdiccional, porque estos principios deben de ser pues, aplicables a ambas partes, tanto del acusado pues, como de la víctima. Esto es en parte de los principios. También quisiera yo comentarles otro tema que pues, es relevante, que es el juicio ordinario civil. En este proceso del juicio ordinario normalmente es el procedimiento civil de más complejidad práctica y a la vez suele tener un límite temporal de su trámite más elevado por materia y objeto de litigio. Como por razones de cuantía, la práctica jurídica necesaria para llevar con eficacia a este tipo de procesos suele requerir de cierta especialización dada la complejidad que pueda llegar a adquirir este tipo de procesos. El juicio ordinario lleva en su tramitación judicial unas pautas bastante sencillas de entender, las cuales pasaremos a resumir con el fin de que cualquier persona sepa cuál es el trámite, así en el que se encuentra su procedimiento y en la práctica qué es lo que pueda suponer en estos trámites. El proceso se inicia por demanda firmada por el letrado y con obligatoria representación procesal. La demanda es casi la parte más importante. Debe estar bien redactada,
y fijar bien el objeto del litigio. Asimismo, adjuntar tantas copias como demandados haya y también los documentos que para la admisión de la demanda en el caso que la ley lo exija expresamente. Una vez presentada la demanda, lo habitual es que el secretario judicial la admita mediante el decreto. Pocas veces se va a dar cuenta el juez que para poder admitir dicha demanda admita el traslado de la misma a los demandados porque contesten la demanda en un plazo improrrogable de 20 días. La contestación a la demanda se redactará de la misma forma señalada por la ley. Para la demanda, en la contestación se negará o admitirá los hechos aducidos en la demanda, es decir, el demandado defenderá su posición en el proceso ante lo demandado por la parte actora también. En su caso, pues, el demandante. Asimismo, en esta contestación, el demandado puede demandar a la parte actora mediante la reconvención, que no es nada más que redactar una demanda en contra de quien demandó primeramente. Por supuesto, el demandante dispondrá de 20 días de plazo para contestar la demanda reconvencional. Seguidamente y una vez realizado el trámite de la contestación a la demanda o en su caso la demanda reconvencional, el secretario judicial convocará a las partes a una audiencia previa. A la audiencia previa las partes deberán ir asistidas de su letrado y así consideran, si no quieren concurrir personalmente, representadas por un procurador con los poderes especiales necesarios. El otorgamiento de estos poderes es indispensable. En caso de no asistencia, si no, se tendrá por no comparecida la parte. En esta audiencia previa se intentará primordialmente que las partes lleguen a un acuerdo o intenten una mediación para llegar al mismo. Esto se trata de evitar juicios innecesarios. Aún así, si las partes siguen enfrentadas en la audiencia previa, el juez seguirá resolviendo las cuestiones procesales previas. Posteriormente se fijarán con precisión el objeto y los extremos del proceso y finalmente propondrán y admitirán las pruebas que se vayan a querer utilizar en el juicio. El orden en la audiencia previa es importante, como el resto del proceso. Una vez terminado el momento procesal, posteriormente no se pueden alegar cuestiones que se debieron alegar en su momento procesal oportuno. La audiencia previa puede terminar por sobreseimiento del proceso en caso de que el demandante pues no comparezca en forma y el demandado no quiera seguir el proceso. Asimismo, también se sobreseerá el proceso si no compareciera ninguna de las partes. Por acuerdo entre las partes y cuales puedan pedir la homologación judicial del mismo, ya sea por sentencia que se dictará en plazo de 20 días, en el caso que la discrepancia en el litigio sea meramente de cuestiones jurídicas. El juicio oral se señalará para su celebración en plazo de un mes desde la finalización de la audiencia previa o también en el plazo de 2 meses, si hubiera de practicarse alguna prueba pues fuera de la sede del tribunal. El juicio tendrá por objeto la práctica de pruebas de declaración de partes testifical, informes orales y contradictorios de peritos, reproducción de palabras, sonidos e imágenes. La parte debe de comparecer en el juicio con abogado y procurador. De lo contrario, pues se les tendrá por no comparecidas. Si no comparecen, ninguna de las partes se tendrá el juicio visto para la sentencia. Si comparece una sola parte, se seguirá con lo que diga dicha parte. Si comparecen las dos partes en forma, se seguirá con la vista oral del juicio ordinario. Si alegara por alguna parte una vulneración de derechos fundamentales, esta se resolverá antes de la partida de las pruebas. Si hubiera nuevos hechos conocidos después de la audiencia previa, se procederá
a oír a las partes y a la proposición y admisión de pruebas solo respecto a estos nuevos hechos. Las prácticas, las pruebas y los letrados formularán oralmente las conclusiones. Una vez que expuestas dichas conclusiones, cada letrado concentrará argumentos jurídicos en los que apoyen sus pretensiones. Si el juez o el tribunal no considera suficientemente ilustrado, concederá nuevamente la palabra a las partes las veces que crea conveniente, con el fin de que éstas se realicen las manifestaciones oportunas sobre las cuestiones que precisen. Terminando este último trámite, el juicio oral quedará visto para la sentencia y así lo manifestará el juez o el tribunal. La sentencia habrá de dictarse en plazo de 20 días desde la finalización del juicio oral. Esto ha sido en base a este tema que espero les haya sido de su agrado. Me despido de ustedes, que tengan excelente día, excelente tarde. Hasta luego.